por lo pronto. Vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con los desmanes en Los Ángeles. Miren, lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos es muy grave. Tiene una serie de pues aristas. Todo empieza por una actitud extraña, muy extraña de Donald Trump. Es una actitud hostil hacia la gente migrante, una actitud hostil inexplicable, sí. Hubo un caso ahora esta semana donde un periodista le dice ahí en una mesa de prensa, le dice, lo encara y le dice, oiga, si su madre no hubiera venido ilegalmente, sí, usted no estaría aquí. Por otra parte, usted está hablando de que son criminales. Usted es criminal, tiene 14 o 34 cargos, ¿no? ¿Cuántos cargos? 34. No debería usted autodeportarse, le dice, y por supuesto que lo ponen fuera de sí. Pero bueno, el punto es que de pronto Donald Trump quiere sacar de Estados Unidos a unas 3,000 personas, y entonces la oficina encargada de eso anda pues enloquecida tratando de completar las cuotas, y los lugares a donde normalmente no iban ellos a tratar de hacer redadas de inmigrantes, pues ahora sí lo están haciendo. Entonces van hasta las casas, van a las escuelas, y ha generado en muchos ilegales, entre los cuales muchos, el 80% casi son mexicanos, una situación muy complicada, así muy triste. Y entonces se da una situación en la que para nosotros lo más importante es que aparecen actos de vandalismo muy similares a los que tenemos aquí en México cuando hay algunas protestas, ¿sí? Particularmente las de las feministas, pero también sacan banderas mexicanas ondeando, y se genera una situación donde da la impresión de que somos los mexicanos los que traemos el desmadre, y que estamos pues en una actitud desestabilizadora contra el gobierno de Donald Trump, que se traduce para ellos, en los términos de Donald Trump, en una agresión, en una invasión extranjera, ¿sí? Una pinche invasión extranjera donde la gente no trae ningún arma, ¿sí? Y se va a enfrentar pues a los marines y a la Guardia Nacional. Pero bueno, en el lenguaje político pues no hay mucha rigurosidad, no hay mucha precisión, ¿sí? La gente dice lo que sea con el fin de conseguir un propósito. Entonces, vamos a ver sobre este tema qué opinamos, qué opinan los compañeros. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar esas pinches mañanitas, ¿sí? Ofreciéndoles una disculpa, ¿sí? Pudiendo ponernos las mañanitas con Pedro Infante, no nos ponen estas pinches mañanitas con Chente Fernández. Pero bueno, miren, Antonio Lomas está conectado, ya llegó aquí, nos decía que estaba en camino, pero ya llegó. Fundación Daniel Hernández nos dice, convocatoria el domingo. Mira, dice, haz convocatoria el domingo 15 de junio a las 10 a.m. en el Zócalo para exigir la renuncia, la madre, para exigir la renuncia de Sheinbaum. Órale, ¿sabías tú eso? Muy bien, ahorita nosotros le decimos a la gente eso, pero están aquí diciendo que hay una convocatoria a las 10 de la mañana en el Zócalo para exigir la renuncia de Claudio Sheinbaum. Oye, me preguntan aquí que quiénes son los que están convocando, quiénes encabezan esta protesta. Jesús Andrés Miranda dice, buenos días señores. Buenos días, Jesús.
Antonio Lomas Moreno sigue aquí, Fundación Daniel, dice, muy interesante el entorno político, escucho con total atención, nos dice Fundación Daniel Hernández, muy bien compañero. Teresa Sepúlveda de Elizondo nos está viendo. Tere, te mandamos un beso y por favor dile a Raúl, tu esposo, Raúl Monter, que esperamos que pronto ya le quiten el yeso de la pata para que venga aquí, sí, con nosotros. Jesús Andrés Miranda dice, saludos a la mesa grillera, besos para el señor Antonio Lomas. Órale. ¿Te estás enterando, Ramiro, de algo nuevo? No, de Lomas no. No tenías tú ninguna sospecha, ¿no? De Lomas ya tenía antecedentes. Ni cuando te dio un besito. No, es que me lo robó. Te lo robó. Chingada madre. Bueno, compañeros. Pero lo hice que me lo devolviera. Ay, Jesús Andrés Miranda, te mandan muchos besos, Jesús. Alma del R. García también nos está viendo. Jesús Andrés Miranda nos está viendo. Fundación Daniel Hernández dice, denle compartir por favor para ampliar la difusión. Consuelo Tobías, Laura Margarita Garza, hola. Ricardo García Treviño nos está viendo también. Y Armando Rodríguez dice, muchos saludos amigos grilleros desde Ensenada, Baja California. Hola compañero. Ricardo García Treviño también. Efraín Rentería dice, buen día amigos, saludos a todos desde General Escobedo, Nuevo León. Que con vida Nuevo León tendremos más vida, eso chingón. El Roswell de León nos está viendo también. Morombo Smith también nos está viendo. Roswell de León Rodríguez y Morombo Smith. Ok, compañeros y amigos, empezamos con este tema. Lomas quiere decir algo y con todo gusto lo escuchamos. Bueno, en ocasiones lo más importante no es lo que está sobre la mesa. Lo más importante y donde está la verdad es lo que está debajo del mantel. A veces hay autoatentados como para lograr llegar al poder. Me comentan un político que sabe estrategias a fondo, me decía que la muerte de Luis Donaldo Colosio fue un autoatentado del Estado mexicano para crear un mártir y sostener al PRI en el poder. No sé si esa sea la realidad o no. Que un atentado que tuvo Donald Trump, donde de manera increíble nada más le hacen una rayita. Me aseguran que eso lo hizo para elevar su popularidad. Yo lo que me he preguntado desde que inició esta historia, si aprovecharon la pendejez, la ingenuidad de la presidente con Claudia Sheinbaum para ir tejiendo esta historia. En el momento en que ella convoca al pueblo bueno, diciendo... Lomas, ese es el siguiente tema. No, pero voy a entrar, nomás lo quiero tomar como un enlace. Okay. Convoca al pueblo bueno para que hagan movilizaciones. El pueblo bueno en Estados Unidos toma la palabra y empieza a hacerla. Aquí la pregunta es, ¿en realidad fue el pueblo bueno o hay gente de Estados Unidos muy interesada en crear el conflicto, involucrar a México para lo que viene? Debemos de recordar una cosa. Donald Trump, igual que Andrés Manuel López Obrador, son personajes de obsesiones. Y esas obsesiones los han hecho que les vaya bien, hombre, en todos los aspectos de su vida. ¿Traes el micrófono puesto? Sí. ¿Lo traes muy lejos? No, Póntelo más arriba en la camisa porque se están quejando del volumen. ok. Ya. Y habla si puedes un poquito más recio, ¿sí? Les decía que Donald Trump amenazó con reelegirse, aunque la reelección ahorita, después de 8 años, ya no se vale en Estados Unidos. Pues hay una máxima, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.
y ya estaba planeando la estrategia para ir a la reelección. Pueden ser dos caminos, uno de ellos de que sea gente contraria a Donald Trump, que quiere crear inestabilidad para que se olvide de ese sueño de la reelección y que cambie de partido político el gobierno en los Estados Unidos. O también puede ser una intentona del mismo Donald, porque recuerden, genera un conflicto, crea la situación negativa y luego resuélvelo y vas a quedar como el héroe. Imagínense después de todo lo que está pasando en Estados Unidos, si Donald Trump queda como el héroe que pudo evitar la invasión de esos malditos que le están quitando el empleo y están dañando la economía de Estados Unidos. Eso haría que el pueblo vitoreara el cambio de ley y tener por 4, 8, 12, 16 años más a Donald Trump en el poder. Yo sinceramente no creo que los mexicanos como tales están interviniendo. Puede haber testaferros que sean mexicanos, pero eso es muy distinto. Esto le pediría a quien más sabe que yo de esto, esté en esta mesa, que profundizar un poco más sobre esto, porque es lo que se me hace más interesante, lo que está debajo del tapete, es lo que se me hace interesante, no lo que aparece todos los días en los medios de comunicación, no lo que nos dice la hoy debilitada presidente de México, ni siquiera lo que nos dice Donald Trump. Lo que es más importante es buscar la verdad en lo que no podemos ver. Termino diciendo un viejo periodista de apellido Rodríguez Carranza, que me reunía 1 o 2 veces por semana en el Ambassador con él. Me decía, yo gano más con lo que sé que con lo que publico. Yo creo, parafraseando esto, que la verdad se encuentra no en lo que está publicado ni en lo que se va a publicar. La verdad puede estar en lo que se calle. Ahí la dejo. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, ¿alguien desea hacer algún comentario? Les recuerdo que el tema es, sí, para que no nos vayamos, la insurrección en Estados Unidos, sí. O sea, es ese punto, sí. Lo que tengan que aportar sobre eso, lo que les interese decir sobre ese tema. Bueno, respecto a lo que dice Lomas, yo creo que es un poco su pensamiento, un poco fantasía, ¿no? Aunque algo puede haber de realidad, pero o sea que como que tomando en cuenta que la edad que tiene Trump para reelegirse o para que permanezca Él no sabe si tiene esa edad. su partido, sí, pero pues la tiene. Con la edad que tiene, pues ya hasta dónde le va a dar. Yo creo que el ego de Trump lo hace abrir demasiados frentes, más de los que puede atender, y yo creo que él actúa basado en la supremacía que él piensa que tiene Estados Unidos, no solo ahí, y piensa que esa supremacía se la ceden a él al llegar al poder. Entonces yo creo que actúa como por ego y como con un exceso de poder, pero lo hace, es el común, es la esencia de Estados Unidos, no solo de Trump. Estados Unidos opera bajo el método del caos, de las guerras y de la desestabilización en países en base a sus intereses, donde genera los conflictos y luego aparece como que los soluciona. Eso hace que hagan grandes negocios. Y de manera interna en Estados Unidos pues también se están generando, pero yo creo que se le están saliendo de las manos al mismo Trump. Yo creo que no calculó, o su gobierno y sus asesores no calcularon, o no se dieron cuenta, porque hablan de una invasión y todo, pues ya los invadimos de manera silenciosa y sin armas desde hace muchísimos años. Nada más es cuestión de echarle un cálculo numérico a los habitantes legales de Estados Unidos de origen latino, de origen mexicano. Entonces son millones, ya están ahí.
algunos legales, otros de manera sin la documentación necesaria, pero yo creo que, por ejemplo, en el estado que estamos hablando, como California, donde mayormente la población es latina, y siendo, por decirlo así, el estado que tiene una economía mayor incluso que otros países, yo creo que es un riesgo para Trump muy grande. Si no detienen de manera pronta estas protestas, se le puede ir de las manos, y entonces estaríamos hablando de temas donde el mismo gobernador habla ya de que no le afecta que le quiten las participaciones federales, que es la amenaza principal de Trump, porque California le aporta al gobierno federal de Estados Unidos 20 veces lo que recibe. Entonces la economía de California se puede mantener con y sin las participaciones federales. Más allá de lo que puedan hacer los mexicanos protestando, que es muy lastimoso cómo los detienen, cómo los deportan, cómo los denigran. Y yo creo que se le va a salir de las manos, se le está saliendo de las manos, y creo sí, de manera personal, con un criterio personal, que sí está siendo todo alentado por algunas personas de poder, detrás del poder, para generarle una desestabilización o algo que le llaman impeachment, donde se generan las condiciones políticas y sociales que lleven a la institución del mismo Trump. Porque si hablamos de delincuentes, pues él no ha cerrado completamente su situación legal y está en la presidencia, y aparte su familia pues es inmigrante. Él también es susceptible, en base a sus propias políticas de deportación, de ser deportado. Claro. Esa es mi aportación. Muy bien, compañeros. Ernesto, ¿quieres comentar alguna cosa sobre el particular? Estamos en tema de insurrección. Bueno, buenas tardes, buenos días, según vean ustedes este programa. Creo que lo que pasa en Estados Unidos, normalmente la gente que lo comenta lo ve desde una perspectiva subjetiva y alejados de la objetividad que tiene la historia de Estados Unidos y lo que hace. Cuando se hizo en 1968 el movimiento estudiantil en Nuevo León, tuvimos el problema de la infiltración de gente. Entonces, ellos tenían otra visión para generarle problemas al gobernador en turno y obviamente a nivel federal. Y en una manifestación que hicimos, que íbamos a hacer y que hicimos de antorchas, alrededor de 3.500, 4.000 estudiantes. Hay que recordar que la UNI tenía 22.000 estudiantes, no sé si te acuerdas. Entonces estábamos en la calle alrededor del 20 o 30% de los estudiantes de aquella época de la universidad. Y de pronto se apareció un tipo que había estado en varias reuniones de la Asamblea Estudiantil y nos ofreció armas para que protegiéramos. Entonces me acuerdo que uno de los miembros del consejo, que éramos 5, me dijo, oye, ¿no te parece raro? Le dije, este cuate es un provocador. O sea, ¿sabes qué quiere hacer? Simplemente llevarnos a otro nivel. Y eso pasó en México con Cuauhtémoc. Exactamente lo mismo le pasó a la Ciudad de México con Cuauhtémoc. Nosotros aquí lo hicimos a un lado, pero fíjate, a ver, veamos las circunstancias. Si tú eres ciudadano de un país y encuentras un grupo de personas quemando patrullas, generando caos, con banderas de otro país, ¿qué piensas? O sea, esta es la objetividad. O sea, para efectos de la narrativa de Estados Unidos, se ve un aspecto electoral. ¿Dónde se están dando las broncas? En los estados que son lugares de protección. Son las ciudades que protegen a los migrantes. California, Estados Unidos,
lo que que son es conocidas como ciudades santuarios. ciudades, o sea, ¿por qué? Porque ahí pierde normalmente el partido republicano. Entonces, me decían algo, es que la gente mexicana, yo creo que ustedes, me gustaría que hicieran un análisis de qué piensan los hijos que nacieron en Estados Unidos de los mexicanos. Ya no son mexicanos. Son gringos. ¿Eh? Son gringos. Son gringos, tienen la mentalidad de gringos, no son mexicanos. Las nuevas generaciones están muy enroladas a la forma de ser, de actuar, y se creen gringos. Yo tengo gente allá en Estados Unidos, familiares, dicen, aquí la gente mexicana que llegó hace 20 o 30 años, sus hijos, se creen gringos, totalmente americanos, y ven a los latinos como invasores, como gente que no debe venir a su país. O sea, ya no es el país. Entonces, hay que visualizar que esto se está jugando algo más que el aspecto de narrativa. A ver, ¿por qué en las demás ciudades que no son santuarios no ha pasado nada? ¿No te parece raro? Bueno, hay unas marchas convocadas en 1000 ciudades, creo. O sea, yo creo que ahí hay ya de todo. Sí, aquí lo que a mí me interesa, y te lo digo porque lo dijeron, ¿qué es lo que está generando este movimiento? Me decía una persona de Estados Unidos, dice, lo que estamos haciendo en todo Estados Unidos es vigilancia y recopilación de información de quiénes son los que están encabezando. Y me dice, es la mejor manera que salgan a la calle y nosotros tener la información, porque antes no la teníamos, o no la teníamos tan nueva. Y entonces, esto me parece que es un conocimiento y te genera un manejo político que puede abarcar a México. Yo más les pregunto, ¿qué pasaría si un grupo de gringos que viven en Guanajuato, hay un montón de gringos, hay un montón de gringos en Baja California, hicieran una manifestación en contra de Claudia en el Palacio Nacional con banderas americanas? ¿Qué dirías? Esa es la gravedad del asunto. Quienes están portando la bandera mexicana en Estados Unidos están hechos, la fotografía es fotografía perfectamente definida, la del cuate con la bandera, igual que pasó en aquella foto donde unos americanos levantan la bandera en Japón. Exactamente la misma historia, la misma narrativa, se la vuelven a pasar desde la perspectiva de un análisis de inteligencia, pues se ve que le están jugando a eso. Y no es Trump, yo les decía, Trump es un instrumento, hombre, no. Es como le decía yo aquí, agarran a Andrés Manuel como... Andrés Manuel es un instrumento de una serie de poderes, por eso llegó él ahí. Sí, no es un títere, es un cuate que entiende y sirve para los intereses de ese grupo de gentes. Se los dijimos cuando tomó posesión, le dijimos, ¿a quién le agradeció? ¿A quién le agradeció llegar al poder? Lean el discurso, vean el discurso, se van a dar cuenta. Entonces, hoy lo que estamos viendo, me decía una gente de Morena, es una regresión al PRI. Y esto te están utilizando las mismas acciones que utiliza Estados Unidos en todos los países. Y México no ha sabido entender, y la presidenta se gancha, y los grupos de Morena se ganchan un día sí y al día siguiente que recibe en línea. Ok, ya estás en el segundo tema, ¿sí? ¿Con el primer tema ahí queda? Ahí queda. Ok. Bueno, compañeros y amigos, déjenme decirles que sí, efectivamente, hay una situación interna de mucha bronca en Estados Unidos, ¿sí? Tenemos un presidente muy complicado, ¿sí? Con una ansia de poder desbordada. Él estaba planteando ya la posibilidad de ser candidato una vez más, ¿sí? Para extender su periodo por lo menos a 12 años. Y por supuesto que hay un enfrentamiento de él con lo que se da en llamar el Estado profundo en Estados Unidos, que pues no es poca cosa. Y entonces
vivimos una situación donde hay la lucha por el poder, sobre todo en tiempos muy cortos, porque el hecho de que en Estados Unidos la presidencia dure solamente 4 años, pues prácticamente te pone ya en una situación donde estás constantemente luchando, ¿sí? Entonces, pudiera Estás esto en ser... campaña permanente como aquí en México, y hay elecciones todos los meses. Exactamente, entonces todos los años. tenemos una situación donde difícilmente podríamos saber quién fue el que empezó, cómo es que se da. Son muchos frentes, ¿sí? Incluso frentes que uno no esperaría, como la gran bronca que se traen Donald Trump con Elon Musk, una experiencia terrible, histórica. Yo me acuerdo en la película esa es la serie, ¿sí? House of Cards, que narra pues cómo se da el juego de poder ahí en la Casa Blanca. Hay un capítulo donde hay una discusión sobre qué es preferible tener, si el poder económico o el poder político. Y hay un personaje ahí pues que un poco tenía la fantasía de que el poder económico era más importante, y el actor principal de la serie se burla de él, y le da elementos claramente pues entendibles de que por encima del poder económico está el poder político. Y estamos viendo en esta confrontación de Trump con Elon Musk precisamente el hecho de que estás hablando del hombre más rico del mundo, confrontado, sí. Pero ya se hicieron las paces. Ayer y antier, sí señor. Sí, de acuerdo, que puede ser. Pero evidenció lo que estamos diciendo. Sí, siempre hay diferencias en el poder. Aparte de que también deja una lección, sí, a la gente que tiene mucho dinero. Jugarle a la política es un negocio riesgoso, sí. Y lucrativo. Riesgoso, claro, pero como en todas las cosas puede ser que ganes. Ok, ¿a dónde vamos con esto? A que Estados Unidos tiene un problema fuerte, sí, hay una situación muy complicada. Tenemos un presidente que es un delincuente procesado, sí, juzgado, y por la maraña que tiene legal Estados Unidos, este hombre puede llegar, y yo creo que no tarda en indultarse, sí, para estar libre de pecado. Pero el punto aquí es que eso nos lleva a un estado que es el estado más poderoso de Estados Unidos. Sería la quinta economía mundial si fuera un país. Y entonces ahí se da una situación interesante porque hay un choque de personalidades. Un hombre que, pues digamos, no podemos decir que es un hombre modesto, pero comparado con las otras riquezas, pues sí tiene unos cuantos millones de dólares como su haber, pero una disposición de empatía, de apoyo a la gente pobre, a la gente humilde, ¿sí? El gobernador Newsom, demócrata, confrontado con estos personajes, ¿sí?, que sin ambajes dicen que ellos no son empáticos, que no les importa eso, ¿sí? Les vale madre ver el sufrimiento de la gente, como les vale madre ahora estar deportando gente, separar a las niñas de sus mamás y que se lleven a tu niña y que no sepas a dónde se la llevan, ¿sí? Y que a ti te lleven presa, incluso en cosas tan absurdas como llevarse a gente que está bien, o sea, que tiene sus papeles en orden, simplemente porque tienes un aspecto de latino y entonces te llevan. Entonces, tenemos esa bronca. En ese torbellino, en ese remolino que hay en Estados Unidos, que es algo terrible, porque es un país poderoso que tiene conflictos y temas importantes con muchos lugares del mundo. Está la cuestión de Rusia con Ucrania, está la cuestión de Israel, sí, con los grupos ahí de Hamas. Y entonces tenemos una situación interesante que también a nosotros nos atañe en México, pero ese es el punto siguiente que vamos a ver ahorita. Por lo pronto, sobre este primer tema en Estados Unidos,
¿Hay algo más que deseen agregar? Sí, no, quiero aclararte algo. Mira, Sobre ese tema, ¿sí? sí, sobre ese tema. Ok. Tú, como acabas de decir, el presidente Trump quiere reelegirse porque tiene una personalidad psicópata, etcétera. Y yo me he preguntado, cuando la gente dice eso, ¿cuántos presidentes de México han querido lo mismo? Te voy a dar uno, Álvaro Obregón, te voy a dar otro, Carlos Salinas de Gortari. Álvaro Obregón lo consiguió, nomás que lo mataron antes Bueno, de que eso te asumiera. estoy diciendo. Ujú. O sea, lo que te quiero decir es que toda gente que llega al poder A intenta. todos alguna vez les pasó eso por la mente. Así es. Entonces, cuando planteas que es una cosa excepcional, para mí lo único que hace que esta persona tiene en este mundo globalizado, cualquier cosa que hagas es pública. Sí. Y antes, para que tú supieras qué hacía un presidente, pues era difícil. Las comunicaciones eran de radio, luego de televisión, y los periódicos salían, ¿qué te gusta?, con una noticia de hace 2, 3 días. Entonces, la inmediatez de la información trae como consecuencia que sepas muchas cosas. Imagínate, te están vigilando las 24 horas del día, cualquier cosa que digas, escribas o plantees, te va a definir de esto. Entonces, a mí me parece que el ideal del poder, pues lo tiene todos los presidentes de todo el mundo. Te va a dar Angela Merkel, ¿cuánto duró? Ajá. Te voy a decir quién quiso quedarse después de haber ganado una guerra. Winston Churchill le perdió. Y no pudo. O sea, te quiero decir que es Pero luego sí pudo. ¿Eh? Pero luego sí pudo. No, salió. Después de la guerra, ganando la guerra, Sí. la perdió totalmente. Sí, pero luego Ganaron. regresa. Sí, Ok. te estoy Sí, diciendo, sí. todo el mundo tiene la posibilidad de Claro, volver. claro. Entonces, yo no dudo que alguien diga que Andrés Manuel no quiera volver a la presidencia. Si a esas vamos, pues también Ok, piensen ok, en eso. pero Pero es otro tema, eso ¿sí? es parte de la Ok. aclaración. ¿Queda listo el primer tema? Nada más una breve observación. Ok, del tema de Estados Unidos, ¿sí? Me hubiera gustado que Ramiro, fue a ver una situación, hubiera estado aquí por lo que voy a comentar. Él decía que por la edad de Trump, esa teoría de que la gente de Trump puede estar moviendo esta situación, pues que eso es una fantasía, ¿no? Yo lo que digo es que cuando uno tiene el poder, no siente la edad. Cuando uno está viejo, jodido, uno se le acerca a una chamaca y le dice, por favor, usted ya está viejito. Pero cuando uno tiene el poder y riqueza, no hay quien le diga que uno está viejito. Uno llega a un restaurante y dice, oiga, el mesero, usted se ve mejor que nunca para que uno deje propina. Entonces, cuando uno tiene poder, normalmente no se da cuenta de la realidad porque está en una burbuja. Yo no creo que Donald Trump se sienta viejo o acabado, y estoy seguro de que hasta en su último momento él va a seguir pensando, quiero ser el presidente porque soy el único que puede salvar a este país. Y repito para cerrar, solamente puede haber dos caminos de esta insurrección. Gente que le quiere pegar a Trump o gente de Trump que lo quiere impulsar para el futuro. Ahí la dejo.